En este video te voy a enseñar los mejores y peores rasgos para los idiomas. Los vamos a clasificar en tres categorías: útiles, opcionales y peores. Empecemos con guión iluminador. Te dice que conocer este idioma aumenta la inteligencia, más 10 puntos de inteligencia. Para mí es bastante clave, y en especial cuando la mecánica de tecnología esté finalmente pulida y completada, esto será clave, la inteligencia. Así que yo considero este rasgo muy útil. Luego tenemos a glifos tontos. Como dice su nombre, disminuye la inteligencia de lectores y hablantes, les quita menos 5 puntos. Es opcional en mi opinión, porque eso ayuda es para crear libros. Recuerden que los idiomas sirven para crear libros, y mientras más rasgos tenga un idioma, una cultura, un individuo o el quien está haciendo el libro, que es el autor, etcétera, puedes crear libros más poderosos y con mejores o peores rasgos. Luego tenemos el rasgo de gramática bien estructurada. Como dice su nombre, la escritura organizada mejora el aprendizaje, es decir, que mejora la experiencia y la obtención de conocimientos. Así que para mí es un rasgo que debería ser obligatorio. Luego tenemos como lo opuesto, que se llama garabatos. La escritura cruda disminuye el aprendizaje de los libros. Digamos que disminuye la cantidad de experiencia o puntos que puede obtener un libro. Ya es opcional, obviamente debería ser negativo. Yo lo pondría en opcional porque no lo considero peor. Hay peores rasgos para los idiomas. Luego tenemos la ortografía estricta. Como dice su nombre, una estructura precisa mejora la estrategia militar. Para mí esto es clave, en especial para crear civilizaciones más poderosas. Así que yo pondría ese rasgo en útiles. Luego tenemos runas antiguas, runas místicas que mejoran las habilidades mágicas al ser leídas. Extrañamente te ayuda a mejorar el maná en algunos libros que tengan este rasgo. Así que en mi opinión debería ser un rasgo útil. Luego tenemos a palabras elegantes, guión refinado que mejora la atracción romántica, potencial reproductivo más 4. Fino, señores, literalmente. Entonces para mí es un rasgo que debería estar en la categoría de útiles. Luego tenemos fuentes de los dioses, texto divino que otorga mejoras mágicas, los dioses susurran entre líneas. En resumen, te mejora algunas cuestiones mágicas, en especial si te vuelves mago, así que para mí es un rasgo útil y que deberías tenerlo. Luego tenemos las palabras mágicas, texto místico que todas las especies pueden entender. Nunca lo he visto en la práctica, pero en resumen, todo lo que se ponga mejor, es un rasgo beneficioso, así que yo lo pondría en la categoría de útil. Palabras poderosas, leer otorga temporalmente fuerza física. Eso es cierto porque a veces te da un poquito de más de daño u estrategia, y si de alguna manera eso te potencia en el combate físico, mejor, así que yo pondría ese rasgo en útiles. Luego en la categoría de armonía tenemos a caligrafía hermosa. La escritura hermosa duplica la felicidad de la lectura, es decir, algunos libros te dan más 5 puntos de felicidad, pero con esto puedes obtener hasta 10. Así que en mi opinión es un rasgo que debería estar en la categoría de útiles. Luego tenemos la categoría de idioma musical que encanta a los oyentes. El habla se convierte en canción. En resumen, se supone que ayuda bastante a comunicarse a través de canciones. Yo lo he visto en algunas civilizaciones que empiezan a cantar, así que yo lo pondría. Igual eso mejora la felicidad de las criaturas. Luego está la escritura estilizada. La escritura hermosa incrementa la conversión cultural. Ojo, este rasgo es muy importante. Es decir, que aumenta las probabilidades de las personas que conocen este idioma a que se conviertan en la cultura de la que pertenecen. Entonces, yo considero un rasgo interesante y que puede ayudar bastante. Así que yo también lo pondría en la categoría de útil. Luego entramos en la categoría de caos. Y como dice su nombre, fuente helada. Leer puede congelar el lector, es decir, puede obstaculizar, porque si empieza a haber mucha gente que lee libros, a cada rato se van a congelar, pero es un rasgo que no es letal o que podría matar gente, así que yo lo pondría en opcional, pero entra en la categoría de peores. Luego tenemos a la semántica confusa. Leer en este idioma puede hacerte olvidar el tuyo. En teoría puedes olvidar todo el nombre que habías aprendido. En teoría esto significa que puedes olvidar el idioma anterior y aprender este nuevo, o olvidar los idiomas hasta aprender alguno nuevo. Es un rasgo peligroso, así que yo lo pondría en la categoría de peores. Aunque te puede ayudar a eliminar idiomas enemigos, pero también es un arma de doble filo. Luego tenemos fuente maldita. Estos glifos traen infortunio a sus lectores.
Apenas leen ese libro van a obtener el rasgo de maldecido, así que es muy peligroso porque con ese rasgo maldito literalmente le quita bastante de vida, daño y estadísticas claves. Así que yo lo pondría en la categoría de peores. Luego tenemos glifos condenados. Leer puede convocar meteoros del cielo. Es un rasgo bastante troll y hasta el mismo GIF es de un troll face. Entonces es muy peligroso, ya que literalmente puedes destruir ciudades con solamente leer un libro como esta. Así que para mí es muy riesgoso y entraría en la categoría de peores. Pero a veces es divertido ver cómo le cae un meteorito, como el meme famoso. A Oliver le cayó un meteorito mientras caminaba en la calle. Ahora tenemos párrafos furiosos. Leer puede incluir furia incontrolable, es decir, le va a dar por un tiempo temporal furia. Entonces van a estar propensos a pelear con cualquier gente y a estar enfadados. Es un rasgo opcional, no es malísimo o algo peligroso en comparación a la anterior, que es literalmente lengua mortal. Se me olvidó mencionarlo, pero leer o escuchar estas palabras malvadas pueden ser letal a menos que seas bendecidas. Es decir, es algo peculiar. Si tú lees esta palabra y tienes el rasgo bendecido, te va a anular la bendición, pero al menos no te va a matar de una vez. Y si tienes rasgo maléfico, no lo he comprobado si te mata de una vez o puedes sobrevivir, ya que no fuiste como maldecido por completo. Pero es un rasgo en la categoría de peores, según mi opinión. Luego tenemos palabras abrasadoras. Leer puede encender tanto el texto como al lector, es decir, que prende en fuego el libro y desaparece, pero también quema al lector, al menos que tenga el rasgo de ignífugo o inmune al fuego, que en el editor de subespecie o de nacimiento. Entonces ese sería el único pro o contra. Yo lo pondría en la categoría de peores porque puedes provocar un gran incendio en la ciudad. Luego tenemos lenguaje espeluznante. Leer atrae entidades sobrenaturales. Entonces lo que pasa es que apenas lee este libro y ese libro tiene ese rasgo, lo que va a ocurrir es que va a invocar a un esqueleto que va a atacar al lector. Así que yo considero ese rasgo peores. Y por último, en la sección de caos encontramos las palabras de locura. Leer arriesga una locura permanente, es decir, que el lector se vuelve loco. La única forma que no le afecte es que tenga mente fuerte, que es un rasgo del editor de personaje o de nacimiento. Es la única forma de hacerse inmune a este daño. Y obviamente yo lo pondría en la categoría de peores. Conviértete en emperador de Worldbots. Podrás ver mis videos antes que nadie, tendrás spoilers, secretos de lo que viene y tu nombre aparecerá como un NPC o una ciudad en mis mundos. Y aún hay otros 6 beneficios más que ves aquí en pantalla. Únete y haz parte del caos de Worldbots. Luego en misceláneos tenemos extiende la vida de aquellos que conocen este idioma, es decir, a más 500 puntos. Yo pondría a ese rasgo en la categoría de útiles. Luego tenemos frases repetidas. Leer puede duplicar al mismo lector, es decir, que va a crear un clon de sí mismo al leer el libro. Es muy interesante, es una forma interesante de tener unidades extra. Yo lo considero un rasgo útil, no es malo y tampoco está descontrolado. Luego tenemos destino, que como dice su nombre, mata a todas las personas que conocen este idioma. Y este rasgo lo trae por defecto las culturas, religiones, su especie, etc. Así que yo pondría ese rasgo obviamente entre peores, pero puede ser útil si te quieres deshacer de algún idioma que no te guste. Y por último tenemos encriptación divina, que es cuando tú modificas un idioma, te va a aparecer este rasgo, pero no otorga ningún punto o habilidad o rasgo, así que irrelevante. Y bueno, esos fueron todos los rasgos de mejores a peores que debes conocer para crear el idioma perfecto y crear libros muy buenos para tus reinos, ciudades, reyes, gobernadores, etc. Ahora te voy a dejar este video para que lo vayas a ver, donde te enseño los mejores y peores rasgos de las religiones de Worldbots, para que vayas a verlo ahora mismo.